Hoy en nuestra serie Cuentas Claras, Información para Todos, curso radiofónico sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, hablaremos sobre un tema que nos involucra a todas y todos, la transparencia y el acceso a la información pública. ¿De dónde vienen estos conceptos? Pero sobre todo, ¿qué tienen que ver con nuestra vida cotidiana? ¿Nos acompañas? Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en la que perdieron la vida millones de personas y se usaron sus datos personales, familiares y económicos para cometer toda clase de abusos, los países decidieron hacer un pacto para garantizar la dignidad de todas las personas y poner un límite al poder de quienes gobiernan. Naciones Unidas define los derechos humanos como garantías jurídicas universales que protegen a las personas y a los grupos contra acciones de abuso que afectan los derechos y la dignidad humana. Uno de estos es el derecho a la información. No sé qué es eso. Transparencia. Más o menos se supone que los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas de lo que tienen y también del dinero que se maneja como funcionarios públicos. También tenemos acceso a conocer pues toda la información que queramos. No, la verdad no tengo idea qué es eso. Yo he escuchado esas palabras cuando están en tiempo de votaciones, elecciones, que dicen hay que tener transparencia en las votaciones, hay que decir las cosas como son. Lo de la rendición de cuentas, bueno, yo lo he escuchado con, por ejemplo, los proyectos del gobierno. Se supone que hay páginas de internet y todo eso en donde se supone que el pueblo puede meterse y ver en qué se gastan nuestros impuestos. Si tienes duda, pregunta, o si tienes alguna duda de tu información, ve y consulta, es tu derecho y es gratis. Para conocer más sobre este tema, escuchemos a Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF. Hay que distinguir primero el tema de acceso a información pública de transparencia. Generalmente utilizamos el eufemismo de transparencia para referirnos a la posibilidad de que tengamos información, la obligación de que las instituciones hagan pública todo lo que generan en términos de decisiones, políticas públicas, programas, cómo deciden las cosas y cuánto cuesta que deciden. Sin embargo, es distinto el tema de acceso a información en términos de transparencia, porque la transparencia, como decía, engloba una serie de conceptos que tiene que ver con acceso a información pública, pero también con otra cosa que tiene que ver básicamente con una dimensión ética de la función pública, es decir, la obligación que todo servidor público tenemos precisamente para que nuestros actos, nuestras decisiones estén documentadas, tengan referencia, todo el mundo pueda saber el impacto que tienen. El acceso a la información pública pues es un derecho consagrado en el artículo 6 constitucional, donde se dice que todo lo que generen, detenten, administren las instituciones del país es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la información se convierte en un bien común, como el agua, el aire, la tierra o el suelo, en donde todo mundo tenemos el derecho de que se nos informe qué se hace, cuánto cuesta lo que se hace y que además las instituciones estén obligadas precisamente a darnos esa información. Y en términos de transparencia implica precisamente todos estos mecanismos en cuanto a garantizar el acceso a la información, porque yo digo que los mecanismos de transparencia inician precisamente con acceso a información pública. La información es un derecho humano, tan importante como el derecho al agua o el derecho a la salud. ¿Qué tipo de información podemos solicitar al gobierno? Escuchemos. Yo quisiera saber cuánto dinero se va a implementar a los centros de rehabilitación u hospitales. Saber por qué para muchas otras cosas sí hay, pero para poner escuelas, no sé, en zonas rurales, pues no hay, o sea, no existe ese dinero. Pues principalmente la inversión, ¿no?, que se está desarrollando en programas sociales. Yo creo que sería el énfasis más grande que quisiera saber. En cuestión de educación, en qué se gasta el dinero, cuánto presupuesto hay, a las escuelas públicas cuánto se les da, a las universidades, me interesaría mucho eso. ¿Cuántas veces te has preguntado en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos? ¿O cómo se lleva a cabo la selección para una obra pública? De esto se trata la transparencia y el acceso a la información pública. El país
país y todos sus órdenes de gobierno vive una profunda crisis institucional, marcada principalmente por la desconfianza y por la falta de diálogo entre las instituciones y los ciudadanos. Desconfianza y falta de diálogo, yo diría por varias cosas, pero una de esas ha sido por la privatización de la toma de decisiones y el monopolio que se ha generado en torno precisamente a la esfera de lo público. El acceso a la información pública en realidad intenta ser una respuesta a esa falta de confianza, a la crisis de credibilidad. Es un proceso que intenta restablecer el diálogo con las instituciones y la ciudadanía, y en ese sentido a intentar elevar la credibilidad de las instituciones. No es posible que las decisiones que competen a millones sean tomadas por unos cuantos, en lo oscuro, en secrecía. Una de las cosas importantes que hace el acceso a la información pública es plantearnos una transición de sociedades donde la toma de decisiones del espacio público se hace en ámbitos cerrados a sociedades en donde cada vez debe de haber un mecanismo mucho más abierto para la toma de decisiones. El acceso a la información pública, en términos más amplios, es lo que se denomina derecho a saber, donde entran por supuesto comunicadores, la posibilidad de que libremente circulen las ideas y ahí se haga un conglomerado de elementos que permitan precisamente hacer un contrapeso en términos de quien puede detentar por alguna razón legítimamente el poder. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada el 4 de mayo de 2015. Esta ley tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. Esto quiere decir que todas aquellas instituciones o personas que hagan uso de recursos públicos tienen la obligación de proporcionar información relacionada con el ejercicio de sus funciones y garantizar la transparencia en todos estos procesos. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de tu serie Cuentas Claras, Información para Todos. Curso radiofónico sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Si deseas más información, puedes consultar el sitio web www.infodf.org.mx. Te esperamos en la siguiente cápsula. Nos despedimos en la locución Sandra Vázquez y Jesús Arredondo. ¡Hasta pronto! Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, con apoyo del programa Correspondes 2015.